Voy a compartir la palabra del Señor. Voy a seguir. Vamos en la parte 3 ya, el mismo tema. Y creo que nos queda una más todavía, ¿no? Tiene que ver con seguir dando pasos de fe. Ese es como un tema más amplio, pero específicamente dando pasos de fe en esta área, permaneciendo en la palabra de Dios, permaneciendo en la palabra del Señor. Vamos en la tercera parte. Voy a tocar hoy día Juan 17, del 14 al 23, algunos otros pasajes, pero me voy a centrar en ese en particular porque tiene algunos 3 o 4 conceptos que son importantes para poder considerar esta temática. Bien, vamos a orar al Señor, después vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a leer el texto y vamos a seguir adelante con toda la reflexión. Oremos un momentito. Señor amado, estamos delante de tu presencia en esta hora, queremos alabar tu nombre, porque eres bueno con nosotros, Señor, lleno de misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad, Señor, en la vida de todos nosotros. Gracias, Padre, porque esta iglesia camina, porque tú la sostienes, Señor. Esta iglesia te pertenece a ti y te agradecemos mucho, Señor, que día a día tú hagas lo necesario para que esta iglesia siga caminando y avanzando más allá de nuestras debilidades, más allá, Señor amado, a veces de nuestras capacidades personales. Ninguno de nosotros, Señor, tiene todo lo que se necesita para que esto camine adelante, pero gracias, Señor, porque eres tú el que guía la vida de tu iglesia. Eres tú el Señor, el que la sostiene, el que la hace avanzar, el que la lleva con su Espíritu Santo, Señor amado, hacia adelante, avanzando en pos de tus propósitos. Queremos caminar siempre con humildad, Señor, para que seas tú el que lleve la honra y la gloria en todas las cosas, Señor amado, que hagamos y que en las que podamos servir. Y en esta hora, humildemente te pedimos, Señor, que nos guíes en el estudio de tu palabra. Sabemos que es tu palabra, te pertenece a ti y nosotros, Señor, simplemente buscamos caminos para poder comprenderla sabiendo que gracias a ti, tu Espíritu Santo está con nosotros y es Él el que nos lleva a toda verdad. Es Él el que nos lleva a comprender tu palabra y poder interpretarla correctamente y aplicarla a nuestra vida, Señor. Ayúdanos para que siempre, Padre, tengamos un corazón humilde y escuchemos tu voz con disposición, tengamos nuestra mente dispuesta para ti, nuestro corazón receptivo, Señor, para poder, Padre, ser personas moldeadas por la preciosa palabra que viene de tu presencia. Gracias, Señor. Oramos en esta hora en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, permanezcan en mí. Repito algunos conceptos para que todos sepamos dónde vamos. Si alguno no vino en la reunión pasada, al menos sabe dónde estamos, ¿cierto? Recuerden, creer. ¿Y cuál es lo que venía después? Muy bien, excelente. ¿Sí? No solamente creer, sino que permanecer en Cristo, ¿cierto? Son dos elementos importantes. ¿Quién dijo eso? ¿Mito? Sí, excelente, Mito, muy bien. Bien, y estamos al menos en dos aspectos. Después, más adelante, vamos a agregar otros, pero estamos en permanecer en oración, lo vimos, y permanecer en su palabra, que ya nos hemos quedado ahí algunas semanas. A todo este marco de elementos importantes que tiene que ver con creer y permanecer en Cristo, le llamamos fidelidad. Nosotros no lo llamamos fidelidad, sino que la palabra del Señor la llama fidelidad, ¿cierto? Creer y permanecer en Cristo en todos los parámetros y aspectos que se requieran. Vimos algunos enemigos actuales para permanecer en Cristo, lo vimos la semana pasada. Hablamos del analfabetismo bíblico, ¿se acuerdan eso? Hay varios autores que hablan acerca de esto. No es un concepto nuevo, ya lleva algunas décadas, pero se ha ido profundizando. Donald Carson, un excelente teólogo norteamericano, él habla mucho de este aspecto y dice que es una situación creciente, lamentablemente, algo que está afectando la vida de las personas. Y hablo de la gente cristiana, que por un lado dice que cree en el Señor y que cree en la palabra del Señor, pero cada vez se da menos tiempo para poder estudiarla. Y si no hay estudio de la palabra, difícilmente podemos cultivar una mente bíblica y difícilmente podríamos cultivar una cosmovisión cristiana, ¿cierto? Y es ahí cuando me han escuchado decir muchas veces que a veces la opinión le gana a la palabra de Dios, y es que es algo muy propio del mundo de hoy. Y obviamente la palabra de Dios es la que tiene que guiar nuestras vidas. Lo vimos esto, hay reemplazo de la palabra por palabras vanas, malignas, fingidas, lisonjeras, palabras que parecen doctrina y de humana sabiduría. Hermenéutica sesgada, reduccionista, que a veces que empequeñece la idea de quién es Dios. A eso me refiero. Cuando hablo de una hermenéutica reduccionista me refiero a que algunas personas dicen que creen en Dios, pero el tipo de Dios en el que creen es a veces un Dios muy reducido a ciertas realidades, ¿sí? Un Dios del culto, un Dios de un momento de oración, pero no el Dios de toda la vida, por ejemplo. O sea, ¿Dios tiene algo que decir en cada aspecto de la vida o Dios tiene algo que decir solamente en algunos
algunos aspectos de esa realidad. Y hay hoy en día muchas personas que tienden a experimentar una vida cristiana también reducida en su relación con Dios, fragmentada diría alguien, ¿no? Se fragmenta la relación con Dios, Dios tiene que ver con una partecita de la vida, pero no con el todo de la vida. Y eso obviamente es incorrecto. Y obviamente si tengo ese tipo de hermenéutica, la aplicación va a ser atemporal, incorrecta o irrelevante. O sea, uno puede cultivar lamentablemente un tipo de fe irrelevante, que no sea suficiente para uno mismo y obviamente que no sea suficiente para el resto de las personas. Cuando hablo de fe irrelevante me remito a decir simplemente de que a veces se cultiva un tipo de convicción que no tiene respuesta para las grandes necesidades del ser humano. ¿Ven? Y eso obviamente no es lo que la Biblia nos enseña y no es lo que la Biblia nos dice respecto de Dios y respecto de la acción de Dios en la vida del ser humano. ¿Bien? De respecto de lo que es la historia. Así es que tenemos ahí enemigos actuales, por eso decíamos la semana pasada y llegamos hasta donde vimos la semana pasada algunos aspectos, no debemos conocer a Dios solamente por lo que otros dicen de Él, sino por lo que Él dice de sí mismo. ¿Sí? La primera referencia para entender a Dios y su palabra es Dios y su palabra. Puede parecer algo muy simple, pero no lo es. A veces, si somos honestos, a veces a Dios se le busca o se le cree más por las emociones, por ejemplo. Hay gente que está buscando más sentir a Dios más que comprender a Dios. ¿Sí? Sentir la presencia de Dios más que entender cómo es que Dios se hace real y vivo en cada uno de los aspectos de la vida. Y ahí hay algunos sesgos. Yo no digo que Dios no tenga que ver con las emociones, Él nos creó así, por supuesto que sí. Y las emociones también le pertenecen a Él. Pero cuando nuestra relación con Dios se basa solamente en eso, o se basa solamente en una experiencia, y si no tengo esa experiencia, entonces la fe en Dios decae, hay algo que no está bien. Esto tiene que ver con lo que Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho lo encontramos en su palabra, como dice ahí, escudriñando las Sagradas Escrituras. ¿Bien? Hemos visto así algunos pasajes, la semana pasada, ¿se acuerdan cuál pasaje vimos la semana pasada, no? ¿Quién dijo eso? Excelente, Paola. Muy bien, Lucas 4. Era el pasaje de la tentación de Jesús, ¿se acuerdan? Pero vimos que la tentación era más que simplemente las cuestiones materiales, era la tentación de renunciar a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho. ¿Bien? Y esa es una tentación que está permanentemente acechando la vida de las personas. La tentación de no utilizar la palabra de Dios, de no aplicar la palabra de Dios y de no utilizarla correctamente de forma pertinente donde corresponde. ¿Bien? Ok, Juan 17, aquí vamos. Dice Jesús, recuerden que esta es la oración de Jesús por sus discípulos. Esto es muy importante porque el texto de Juan se centra mucho en los últimos momentos de Jesús con sus discípulos. Y siempre pienso que pudiendo Jesús hacer tantas cosas, ¿no? En los últimos momentos de su vida, Él elige estar con sus discípulos. Y esa elección por los discípulos es una elección que realmente nos permite comprender el carácter de Jesús, quién es Él, ¿cierto? Y cómo es que, obviamente, en estas palabras, no solamente Él está hablando a los discípulos de su tiempo, sino que está hablando a los discípulos que en todo momento, en todo tiempo, lo buscan, lo aman y lo glorifican. Así es que tenemos a Jesús en esta sección, no es toda la oración, yo escogí una parte, pero nos va a ayudar a entender la dinámica del texto. Dice así, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso nos incluye a todos nosotros y a la iglesia a través de toda la historia. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermosa oración, ¿cierto? Y que el Señor se la di a sus discípulos
siempre pienso que el valor de esta oración crece y se profundiza en el tiempo, porque cuando Jesús ora por ello, no sé si uno está poniendo toda la atención en ese instante. No sé si los discípulos estaban tan atentos a todo lo que estaba diciendo Jesús, pero me imagino que con el paso del tiempo fueron comprendiendo el valor y la profundidad de todo lo que Él dijo y oró en ese momento. ¿Ven? Cuando Jesús muere, resucita, asciende, cuánto más profundo se volvió, ¿cierto?, la enseñanza en esta oración. Así es que tenemos esta sección de la oración. Primero quiero plantear un tema aquí con ustedes. Ese pasaje es muy profundo porque está planteando una situación. Está diciendo de que los cristianos somos parte de una realidad, vivimos en el mundo, pero que en realidad no somos de él. Y eso genera una tensión, genera una paradoja. ¿Cómo es posible vivir en un mundo del cual no eres parte, en cierto sentido, ¿cierto? Entonces, si estás en el mundo pero no eres del mundo, ¿qué tipo de valores son los que rigen tu vida? ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes existir? ¿Cómo puedes coexistir con otras personas que en realidad rechazan a Dios, nunca van a querer una relación con Dios y abiertamente pueden ser incluso opositores a los caminos del Señor? ¿Cómo se dialoga con ellos? Y esa es una tensión que Jesús planteó en su momento a los discípulos, porque si bien es cierto, ahí se está inaugurando de alguna manera la iglesia, Jesús ya está anticipando todas las complejidades que la iglesia va a tener que experimentar. ¿Bien? Y Él se las anticipa. Le dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y les plantea una paradoja. ¿Ve? Y esto, dice, va a ser la realidad constante y va a afectar sus vidas. ¿Cómo vivir en un mundo del cual en ciertos aspectos no soy parte? Y cómo vivir en un mundo del cual necesito serlo, necesito vivir, necesito coexistir, pero en el cual siempre voy a sufrir tensión. Bueno, esto ha sido analizado a través de la historia por diferentes autores y teólogos. Yo voy a tocar a Richard Niebuhr. Él escribió un libro por ahí por 1968, al menos en su edición en español, un poquito antes en inglés, pero él planteó una teoría, ¿no?, que de alguna forma alcanzó a los seminarios y todos comenzaron a dialogar respecto a esto, y que de alguna manera también sigue siendo un tipo de lectura obligatoria, no porque él tenga la respuesta, sino más bien porque él abre el problema y lo plantea, y nos dice, bueno, ¿cómo entonces es que se relaciona la iglesia con el mundo? ¿Cómo se relaciona un cristiano con su contexto? Tiene que haber alguna manera, ¿no? Quiero decirles que en todo caso, si alguien quiere leer el libro, él al final no da la respuesta, ¿ya? Le digo, spoiler. Él plantea el problema, pero no genera una respuesta tan acabada y tan profunda, como que nos deja el problema y nos dicen, bueno, sigan conversando, ¿no? Y aquí estamos conversando todavía, pues después de 50 años que escribió el libro, en los seminarios se sigue hablando de lo que él planteó. Pero miren, 5 modelos de relación entre Cristo y la cultura. Primero decía, hay una forma de entender la relación, y es Cristo contra la cultura. ¿Bien? Está Cristo opuesto de alguna forma a la cultura. Es decir, él decía que en muchos círculos cristianos la lealtad a Cristo implica un rechazo total a la cultura. ¿Ya? Él va a plantear de que de estos 5 modelos, de alguna forma se han manifestado en distintos momentos de la historia, ¿ya?, de acuerdo a las circunstancias que les correspondió enfrentar, obviamente. Algunos fueron más proactivos, algunos fueron más reactivos, otros fueron más agresivos, más radicales, algunos se acomodaron más. Depende del momento de la historia, el cristianismo se adecuó más hacia la cultura o bien generó más distancia. ¿Bien? Entonces dice que de toda esa realidad uno puede aprender y decir, por ejemplo, que ha habido momentos donde Cristo de alguna forma así ha sido visto por el cristianismo y por la iglesia como un Cristo contra la cultura. Es decir, que evidentemente la lealtad a Cristo ha implicado un rechazo total a la cultura. ¿Bien? Entonces dice, bueno, ¿será totalmente correcto eso? Probablemente no, ¿cierto? Porque en realidad la cultura también la forma el ser humano y la cultura también está formada por gente que tiene una perspectiva cristiana. Muchos de los valores cristianos son parte de la cultura. El mundo occidental ha sido formado en gran parte por una perspectiva cristiana. Entendemos incluso los derechos humanos como emergentes desde una perspectiva y una influencia cristiana. Entonces, en realidad, la cultura total no está ajena a ciertos valores del cristianismo. Por lo tanto, no siempre ha estado contra la cultura. Obviamente ha estado en contra de algunos aspectos que tal vez se oponen a la palabra del Señor, pero no siempre ha estado totalmente opuesto. Así que, bueno, tenemos un Cristo contra la cultura que para algunos sería un modelo y algunos dicen, esa es la manera de hacer cristianismo. ¿Ya? Bueno, ¿ha pasado? Sí.
el Cristo de la cultura. Esa es otra mirada. Aquí hay más bien un acomodamiento donde no se experimenta ninguna tensión importante entre la iglesia y el mundo en general. ¿Bien? Ojo que yo no estoy diciendo que una de estas sea más correcta que la otra, estoy exponiendo tal y como lo hizo Niebuhr, y después al final me lavo las manos y me voy para... No voy a hacer eso. Bueno, entonces él dice, el Cristo de la cultura implica como un tipo de acomodamiento. Bien, hoy tal vez lo veríamos en las áreas más liberales, pero liberales en términos más radicales. Un tipo de acomodamiento al mundo, a los valores del mundo y al sistema de pensamiento del mundo. ¿Bien? Acomodamiento donde no se experimenta ninguna tensión, donde el cristiano deja de sentir esa idea de que tiene que ser diferente, o de que tiene que ser distinto, o de que tiene que vivir bajo valores diferentes. ¿Bien? Siempre uno entiende que desde la perspectiva del reino de Dios, el reino de Dios siempre también nos va a invitar a tratar de comprender qué aspectos son correctos de la cultura y cuáles no. Pero cuando una persona deja de vivir su vida cristiana en plenitud, deja de vivirlo a la luz de la palabra y deja de experimentar esta relación profunda con el Señor, de alguna forma ausente de los valores del reino, obviamente, por la necesidad inherente del ser humano de vivir en una cultura y de ser parte del mundo, se va a acomodar. ¿Ven? Y entonces muchas personas buscan ese camino, el acomodamiento, la idea de no experimentar una tensión, porque estar en constante lectura de si algo está bien o está mal genera tensión en nosotros. ¿Ven? Estar constantemente revisando si esto está bien o esto está mal, si esto es bueno para mí, para mi hijo, para mi familia, para mi vida, a muchas personas les genera una tensión que no es llevadera. Ante eso, muchos prefieren un acomodamiento. El acomodamiento sí se deja ver en todas las áreas. Usted puede acomodarse no solamente en su relación con el Señor, también, por ejemplo, un padre puede acomodarse en la relación con los hijos, un esposo o una esposa en la relación, ¿cierto? Y viceversa. Obviamente, un acomodamiento en el sentido de no hacer lo que hay que hacer para tratar de comprender cuál realmente es la posición que tenemos que tener en estas circunstancias. Bueno, Cristo de la cultura. Cristo por encima de la cultura. Dualismo. No un rechazo total, pero sí una comprensión sesgada, lo espiritual versus lo material y racional. ¿Qué quiere decir eso? Es como un dualismo que tiene que ver con separar las cosas espirituales de las materiales. Y hay gente, dice el mismo autor, ¿cierto?, que vive solamente en lo espiritual y se olvida de lo que implica vivir en el mundo terrenal. Y obviamente el Señor nos pide que vivamos en la espiritualidad constante, en la búsqueda de su presencia, pero eso tiene sentido en la medida que también lo hacemos ver en medio del mundo que nos corresponde vivir. Todos tenemos una realidad material también que enfrentar. Por otro lado, gracias a este tipo a veces de pensamiento, es que muchas personas piensan, creo que también de forma ignorante, que el cristianismo no es racional. Algunas personas, ¿cierto?, asumen de que la vida cristiana es algo meramente espiritual y que carece de racionalidad. Por ahí leía un cartel que estaba fuera de un templo una vez y decía: Dios no quiere inteligentes, sino obedientes. ¿Será así? ¿Será que una cosa descarta la otra? No, evidentemente no. La racionalidad, así como las emociones, la dio el Señor. Y por supuesto, el cristianismo tiene una base racional profunda que tiene que ver con toda la realidad porque emana de la palabra del Señor. Así es que, si bien es cierto, entendemos que hay diferencia entre uno y otro, nosotros creemos más bien en la integralidad de la vida del ser humano. ¿Ven? Creemos en una relación espiritual con el Señor que trasciende la realidad material, pero que también nos enseña cómo vivir en medio de este mundo. ¿Ven? Que nos ayuda a conducirnos correctamente en medio de este mundo. Así es que tampoco nos representa tanto, pero muchas veces ha representado parte de la realidad de la vida de la iglesia. Cristo y la cultura en paradoja. Este es un dualismo también, pero de otro tipo. Es un dualismo que dice que acepta una tensión entre el cristianismo radical y el cultural, pero sin definirse. Vive con interrogantes. ¿Bien? Acepta que hay una tensión, pero no quiere hacer el trabajo de resolver esa tensión. Simplemente la acepta y se acomoda. ¿Bien? Por eso algunos dicen que de aquí surge un tipo de cristianismo agnóstico, como no afirmar ni negar nada. ¿Ven? Sin interrogante, sin resolver las cosas. Y muchas personas prefieren no meterse en el problema de querer resolver las cuestiones. Simplemente aceptan una mirada más bien pluralista y eso resuelve todas las cosas. Porque en una mirada pluralista todo tiene cabida. ¿Ven? Entonces es un dualismo también, pero de otro tipo.
Un Cristo transformando la cultura. Bueno, él dice, esta es la opción conversionista, de que invita a la gente a la conversión. Asumen su lugar en la sociedad, pero mantiene la crítica desde el juicio divino. Es exclusivista, pero no se aísla de la cultura. Esta se parece mucho más, ¿cierto?, de alguna forma a nuestra perspectiva. Tiene también sus debilidades, pero se parece mucho más a lo que nosotros creemos. Evidentemente, aceptamos que tenemos perspectivas exclusivistas. Por ejemplo, nos guste o no nos guste, los cristianos tenemos posturas exclusivistas. Nosotros creemos que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Creemos en eso? Claro, ¿ven? O sea, eso es una postura exclusivista. Nosotros creemos que Cristo se encarnó, Cristo vivió como una persona real, como decía un teólogo, 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí? Creemos también que Él murió, que fue crucificado, y creemos que resucitó y que ascendió. Creemos, además de que ascendió, que Él está sentado a la diestra del Padre, pero que también vendrá por su iglesia. ¿Creemos en eso? Claro, entonces es creer en el evento Cristo, creer en todo lo que Él es y lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Entonces, obviamente, eso que nosotros afirmamos con decisión, porque es parte de nuestra fe cristiana y no es cualquier parte, es la parte fundante de nuestra fe cristiana, evidentemente ese tipo de cosas muchas personas no la creen. ¿Ven? Y entonces ahí sí nos transformamos en exclusivistas. ¿Creemos que la Biblia es la palabra del Señor? ¿Y que la palabra del Señor es nuestra regla de fe y conducta? Sí, ¿ven? Entonces es una perspectiva exclusivista en ese sentido. Pero al mismo tiempo nos asumimos como parte de este mundo y parte de esta realidad. No nos aislamos de la cultura porque somos parte de ella y contribuimos también a ella. ¿Ven? Entonces, 5 modelos, les acabo de mencionar, de cómo es que Cristo se relaciona con la cultura y por lo tanto de cómo de alguna forma la iglesia también se relaciona con la cultura. La pregunta sería, ¿cómo nos relacionamos nosotros con la cultura? ¿Qué tiene que ver esto con Juan 17? Jesús dice, bueno, no son del mundo, pero están en el mundo. ¿Ves? Y nos pone en esta tensión. Yo siempre le agradezco al Señor Jesucristo que no nos oculte nada. Siempre nos cuenta la verdad nomás. Y nos dice, miren, creer en mí les va a provocar problemas y van a estar en tensión. También Él dice, yo vine a poner espada. Siempre hablamos del amor de Jesús, pero no escuchamos otros pasajes donde dice, yo vine a poner espada, vine a poner división, o sea, a marcar una diferencia. También lo dice. ¿Ven? Entonces, Él no oculta este tipo de cosas. Sabe que son tensiones y que nos provoca tensión. Bueno, el mismo autor habla de que a raíz de esto hay algunas acusaciones culturales contra el cristianismo. Claro. Por ejemplo, se habla de una fe en 2 filos. Por un lado dice, animados por un desprecio a la existencia y una confianza en la inmortalidad. Es decir, los cristianos viven en esta, como aceptando la vida que tienen, pero siempre parece que tuviesen como un tipo de desprecio por la existencia. Una crítica desde la cultura, ¿no? Como una confianza en la inmortalidad y por lo tanto desprecian la vida terrenal, quiere decir. Es una crítica. Nosotros creemos que no es una crítica correcta, pero ahí está, parte de la cultura. Otra crítica, que induce a las personas a confiar en la gracia de Dios en vez de llamarlos al progreso humano. Claro, que confíen en lo que Dios hace, en lo que Dios va a hacer, en el sustento de Dios, en la provisión de Dios, pero no animarlos a que progresen. Eso ha sido una crítica a través de la historia. ¿Creemos que es así esa crítica? ¿Creemos que es correcta? Yo creo que también es una crítica infundada, ¿sí? Probablemente, no digo que en algunos sectores a veces no se haya hecho esto. ¿Recuerdan a Marx? ¿Alguien lo conoce a Marx, no? ¿Sí? Sí, algunos no quieren ni nombrarlo. Es pecado nombrarlo desde el púlpito. Bueno, pero él decía, la crítica del cielo tiene que ser también la crítica de la tierra. Él pensaba que bajo los modelos económicos humanos, dirigidos por el ser humano, la vida del ser humano podía ser mejor. Obviamente, su intención probablemente era buena, pero el modelo no funciona porque está fundado en las capacidades del ser humano. Y ya está bastante demostrado que eso no tiene tanto futuro. Pero sí se habla, a través de una crítica en la historia, de que a veces algunas personas cristianas han promovido el quietismo, decían algunos. Es decir, que no hagan nada, que dependan de la provisión de Dios sin hacer algo, sin hacer esfuerzo. ¿Se entiende? ¿Creemos eso los cristianos? No, para nada. Yo creo que hemos enseñado siempre
que todo lo que hacemos para la honra y la gloria del Señor, y le enseñamos a la gente que trabaje glorificando al Señor. Tenemos hasta Ministerio de Finanzas que ayuda a cómo la gente tiene que invertir correctamente los recursos, se enseña el valor del ahorro. La gente que no conoce al Señor cree que el diezmo es algo que no está bien, que es como un tipo de robo. No, tiene que ver con la administración de los recursos que el Señor nos ha dado, porque creemos y tenemos profunda convicción que todo lo que tenemos viene de la mano del Señor, ¿cierto? Todo viene de la mano de Él, todo viene de lo que Él en su misericordia nos ha otorgado, y simplemente somos administradores de los bienes, administradores de la gracia del Señor. Así es que nosotros no promovemos el quietismo, no promovemos la flojera, nunca hemos hecho eso. Al contrario, animamos a los hermanos a trabajar, a perseverar, y que todo lo que hagan, lo hagan como para el Señor. ¿Dice eso la palabra? Sí, así que tampoco me voy a quedar con esta crítica, no la voy a recibir. Bien. No digo que en algunas ocasiones no ocurran este tipo de cosas. Otra crítica a los cristianos es que son intolerantes. ¿Han escuchado eso, no? ¿Sí? Desde la cultura. Cristianos intolerantes. Alguien decía, es la desaprobación de que la incredulidad lanza contra la convicción del creyente. Obviamente es una crítica desde la incredulidad. Es una crítica desde el que no conoce a Dios. Y esto es interesante porque cuando surge esta perspectiva, dice en Roma, la tolerancia democrática era un medio para la paz social. O sea, mantener un mecanismo de tolerancia era para mantener la paz en medio del Imperio Romano en su momento. Pero tenía sus límites. Los romanos eran tolerantes hasta que les tocaban el culto al emperador. ¿Ven? Eran tolerantes con el resto de las religiones hasta que le tocaban el culto al emperador. Cuando le tocaban el culto al emperador, arrasaban con los pueblos. ¿Ven? Hasta ahí llegaba la tolerancia. Entonces, no es que la tolerancia funcionara exactamente de esa forma. Ustedes saben que los cristianos en aquel tiempo eran tratados de ateos. Claro, en el primer siglo se les llamaba ateos, en el segundo siglo también, y fueron perseguidos por ateos, los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos decían, nosotros rendimos culto al único y verdadero Dios, y no tratamos al emperador como Dios. Por lo tanto, la cultura trataba a los cristianos como ateos porque no creían en el culto al emperador. ¿Ven? Entonces, esto ha tenido su sesgo. ¿Intolerante? No. El cristianismo no es intolerante. Esa es una frase muy propia del mundo de hoy, muy propia de las ideologías. Quienes han tendido lazos de amor, quienes han trabajado a través de la historia, por supuesto que han sido los cristianos. Yo creo que acá en Chile no es algo menor. Algunos no entienden, creen que los cristianos solamente tienen que hacer cierto tipo de obra social. Déjeme decirle que no hay mayor obra social, si uno quiere verlo desde este punto de vista, no hay mayor obra social que predicar el Evangelio y enseñarle a una persona que tiene esperanza de vida eterna. No hay mayor transformación social que cambie el corazón y la manera de pensar de alguien, y que esa persona, teniendo una vida perdida, a veces la familia destruida, sin relación con los hijos, aprenda lo que significa amar a Dios, amar a su familia, servirlo a Él, trabajar dignamente. ¿No es eso acaso una obra social también? Y más profunda que muchas otras. Mucho más grande, más significativa, porque no solamente tiene alcances terrenales, sino que también tiene alcances eternos. Se ha tratado también a los cristianos de enemigos de la cultura. Claro, los valores cristianos, ¿ven? Que están allí presentes. Sí, algunos dicen que el perdón no es compatible con la exigencia de la justicia. Han puesto en cuestionamiento el valor del matrimonio, así como lo plantea el mundo cristiano. La base moral para establecer el bien y el mal es rechazada, ¿cierto? En el sentido de que la palabra de Dios es rechazada. La exaltación de los humildes tal vez es algo que está muy presente en el mundo de hoy. No es bien visto por todos los sectores políticos y sociales. La consideración de que la sabiduría de Dios es superior a la del ser humano. Nosotros enseñamos eso. Al ser humano no le gusta escuchar eso. Entonces, cuando escucha eso, dice que Dios es un mito. ¿Ven? A otro mito me refiero. Cada vez que digo mito, el mito me mira. Bien. O el valor de la vida. Nosotros tenemos elementos fundamentales en esto. Y por este tipo de cosas se nos tacha a veces de enemigos de la cultura. Creo que no hay más amigo de la cultura que el pensamiento cristiano, que recupera y pone en orden el valor de la vida del ser humano, que entiende y enseña el valor del matrimonio. ¿Ven? Bueno, riesgos en todo esto, muchos. Si uno escucha este tipo de cosas y se casa tal vez con alguna de estas miradas de una manera muy profunda y no hace una lectura desde la palabra del Señor, puede haber relativismo en la fe,
puede generar un existencialismo social, solamente enfocarse en lo social y no predicar el Evangelio. Puede haber una libertad sin dependencia de Dios, creer que puede hacer lo que quiera, vivir la vida como quiera, un cristianismo a la manera de él, un cristianismo a mi manera. ¿Ven? Eso es un riesgo. Si uno acepta y no resuelve esta tensión o estas paradojas, ¿ven? Si uno deja que sean otros los que funden la vida cristiana desde otros ángulos o acepta simplemente la crítica desde la sociedad y no se asienta en la palabra del Señor, parece que siempre vamos a pensar que los demás tienen más razón que nosotros o tienen más fundamentos que nosotros o tienen más argumentos que nosotros. Sinceramente siempre he pensado que no hay mayor argumento y más profundo que el que está en la palabra del Señor. Y por supuesto el pluralismo religioso y filosófico. Algunos han cedido y terminan aceptando el pluralismo como parte de la vida. Así, acomodados, tranquilos, no tienen problemas con nadie. No hay problemas con nadie. Pero vivir la vida cristiana no puede ser simplemente un aceptar no tener problemas con nadie. La historia bíblica, por ejemplo, en el texto de Amós, cada vez que el pueblo se apartó de la palabra, y quiero decir algo acá, Amós le habla a varias naciones y le habla al pueblo de Israel en ese momento. Le habla a todos, pero no le habla solamente a los que creen en Dios. Él le está hablando a todas las personas. Lo que él está diciendo es que las personas crean en Dios o no crean en Dios, si desechan lo que Dios ha dicho, siempre van a tener problemas y van a tener consecuencias sociales complejas. No importa si cree o no cree, desechar a Dios, desechar su palabra, desechar el consejo, desechar la ruta que el Señor nos plantea, siempre trae consecuencias negativas. Y Amós dice esto, cuando el pueblo, todos los que creían y los que no creían, abandonaron la palabra de Dios, ¿qué pasó? Bueno, esto fue lo que pasó en términos sociales. Amós les dice esto, ustedes violan los derechos básicos de las personas, venden a esclavitud al justo y al pobre, pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes, violan a la joven indefensa, no saben hacer lo recto, oprimen y quebrantan a los pobres, reciben cohecho y en los tribunales hacen perder la causa a los pobres, cargan a las personas de impuestos injustos, suben el precio, falsean con engaño la balanza. ¿Qué quiere decir Amós? Cuando uno deja la palabra de Dios de lado, cuando uno deja a Dios de lado, cree o no cree en Dios, más allá de eso, cuando se desecha a Dios, entonces toda la sociedad lo sufre, toda la cultura lo sufre, le guste o no le guste, porque cuando toda la historia queda en manos de los seres humanos, con ausencia de Dios, con ausencia de su palabra, entonces todo el mal es posible, todo el mal es posible. Y Amós dicen, esto pasó. Y esto pasa, y déjenme decirles que pasó en un momento en el que había más que nunca tranquilidad económica en Israel, en ese instante. Y Amós les dice, no está todo bien, hay cosas que están mal, hay corrupción, ¿cierto? Hay conflicto, hay violencia. Bueno, si uno mira la historia bíblica es eso, pero nuestro país. Miremos algo así rápidamente nomás, voy a mencionar algunas cosas. Chile, un país que tal vez por muchas décadas se reconoció como mayoritariamente cristiano, pero que en las últimas décadas ha ido abandonando ese camino. Tendríamos que preguntarnos honestamente, ¿hemos tenido alguna consecuencia de eso? ¿El país la ha tenido? Crean o no crean en el Señor, sean cristianos, evangélicos, católicos, no sé, todo el mundo. ¿Quién? ¿Hemos tenido consecuencias? Bueno, sí, hemos tenido cosas positivas, el desarrollo en infraestructura país, el país, vamos a hablar de las últimas 2 o 3 décadas, ¿cierto? Claro, para los que nos criamos en la década de los 80 sabemos que el país tenía muchas más limitaciones. Sí, por supuesto, mayor conectividad, desarrollo macroeconómico, mayor acceso a la tecnología, acuerdos comerciales con otras naciones. Sí, Chile es el país que tiene mayor cantidad de acuerdos comerciales, 65. En su momento puede que tenga 1 o 2 más ahora. Desarrollo social, más recursos para invertir, desarrollo del campo laboral, reconocimiento en todos los ámbitos de la labor de la mujer, eso es lo que fue desarrollándose. Pero también, en medio de todo eso, se supone que este crecimiento tendría que habernos traído otro tipo de realidad actual. Pero miramos el país hoy, desigualdad en la distribución de la riqueza. ¿Existe eso? Sí, existe. Ha crecido, de hecho, tenemos tal vez más abundancia, pero somos más desiguales.
Falta de oportunidades en todas las áreas para los sectores más pobres y también para los más jóvenes. ¿Sí? Desigualdad en el acceso a la educación también está presente. ¿Sí? Tenemos que reconocer que hay cosas que no están bien. Crecimiento abismante de la delincuencia. Esa tal vez podría estar primero, ¿no? Claro, lamentablemente. Hoy día hay que preguntar a quién no han asaltado, porque aquí a todo el mundo Claro, tremendamente complicado. Crecimiento en los índices de drogadicción y de las adicciones en general, particularmente entre los más jóvenes. Crecimiento en los niveles de violencia intrafamiliar, mucho. Un Chile con menos vida familiar, lamentablemente. Un Chile con una familia reducida. Antes, yo recuerdo algunas décadas atrás, se acordarán ustedes, un almuerzo a veces era la abuelita, el tío, la tía, hasta el vecino llegaba, ¿cierto? Bueno, de hecho algunos todavía siguen siendo amigos de sus vecinos porque se vivía una vida mucho más en común. Pero hoy en día, bueno, voy a decirlo así, pero a veces la familia es tan reducida que es más o menos una persona, otra, el perro y el gato. Ahí más o menos, por ahí queda reducida la familia, ¿cierto? Bueno, un Chile con menos vida familiar, un Chile con una familia reducida. Y esto, bueno, padres trabajólicos, decía alguien, que por contradicción quieren dar una mejor vida a sus hijos, pero pasan muy poco tiempo con ellos. ¿Pasa eso, no? Sí, también pasa. Predilección por la convivencia antes que por el compromiso matrimonial. Los últimos 5 años han sido, pero tremendo en este aspecto. Niveles crecientes de violencia, pero ahora sí particularmente entre los jóvenes, entre los niños. Cosa que no se veía décadas atrás, hoy día tú ves mucha violencia entre los niños. Entonces, cuando uno mira todo esto, mira esta realidad, ¿cuál es el costo de abandonar a Dios y su palabra? ¿Ven? La tensión entre Cristo y la cultura siempre va a estar. Y Jesús le dice a sus discípulos, yo les he dado tu palabra, en esta oración, ¿cierto? Les he dado tu palabra. Se refiere a la palabra de Dios. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Miren la consecuencia de recibir la palabra, porque la palabra orienta en un nuevo estilo de vida. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Miren, repito esto que mostré la semana pasada y después avanzo con un último slide. Jesús enseña que estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios. Nunca olviden eso. Algunos piensan que la experiencia en el Espíritu es una cuestión meramente emocional. No, es estar lleno de la palabra del Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra obediencia está sujeta a lo que conocemos y entendemos. Por tanto, la resolución a la tensión de nuestra vida en medio de esta cultura se resuelve en la medida que estemos asentados en la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Por lo tanto, tenemos que conocer la palabra, tenemos que interpretarla correctamente y tenemos que aplicarla de forma pertinente para resolver esta tensión con la cultura. Pero en último término, la vida cristiana está fundada en la palabra del Señor. Y somos nosotros los primeros en defenderla, los primeros en leerla, los primeros en amarla, los primeros en obedecerla. Y los primeros entonces en influir en la cultura desde la perspectiva en la que el Señor nos ha puesto. El Señor nos ha puesto en sus caminos, el Señor nos ha puesto en su reino y miramos el resto de la realidad desde el reino de Dios y desde la palabra del Señor. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos en esta oración. En la primera parte, que no está ahí, Jesús pide al Padre y habla a sus discípulos y dice que ellos crean en ti. Son muchas peticiones, yo las voy a resumir en 5 solamente. Que crean en ti, pero es creer por medio de la palabra.
¿Ven? Nosotros no creemos en la nada, no creemos en algo sin fundamento. Creemos en Cristo porque es la palabra de Dios la que nos ha dicho que debemos creer en Cristo. Que crean en ti, dice Jesucristo, bien, refiriéndose al Padre y hablando con sus discípulos en esa hora, orando por ellos, que ellos crean en ti, pero que crean en ti por medio de la palabra que les ha sido enseñada, por medio del Evangelio. Queridos hermanos, el oír es, ¿cierto?, fundamental, pero alguien tiene que oír la palabra de Dios. Desde ahí entonces solamente puede venir una conversión genuina. Jesús además les dice, guárdalos. Esa es una posición más bien negativa, es decir, antes de que den otro paso, después del creer, antes de que den otro paso en la vida cristiana, guárdalos. Y esa expresión de guárdalos, ¿saben ustedes qué significa poner a alguien como en capilla, ¿no? De hecho, la expresión en griego tiene que ver como poner el ojo en. Es decir, Jesús está diciendo, no les quites el ojo de encima a estos discípulos. ¿Será que con algunas personas tiene que ser así? No hay que sacarle el ojo de encima porque si no, no se empiecen a mirar entre ustedes, no sean acusadores. ¿Bien? Fíjense que Jesús está diciendo eso, no le quites el ojo de encima a esta gente. Pónele límites, quiere decir. Pónelos dentro de, incluso se ocupaba la palabra, como cuando uno ponía a alguien en un tipo de fuerte, adentro. Sí, protegido, pero cuidado, que no salga de acá. Claro, porque cuando una persona es inmadura y está recién conociendo los caminos del Señor, la primera parte es guardarlo, es cuidarlo. ¿Ven? Tiene que ver con eso, protegerlo, para que la influencia no lo dañe y no tuerza los caminos, no tuerza lo que Dios está haciendo en él. Así es que la primera parte de guardar tiene mucho sentido, que crean en ti. Después dice, guárdalos, cuídalos, protégelos, ponele límite, no le quites el ojo encima. Después dice, santifícalos. Y esa palabra viene del Antiguo Testamento que significa poner aparte. Cuando se trozaban los animales para el sacrificio, se hablaba de santificar, porque se cortaba y se tomaba un trozo y se apartaba para algo. Significa eso, apartar a alguien, apartarlo para algo especial. Se santificaban los lugares, las personas, ¿cierto? Se tomaba y se ponía para algo especial, se consagraba. Jesús está diciendo entonces, toma a estas personas y conságralas para ti, apártalas para ti. Pero ¿cómo es que se van a apartar estas personas si están en el mundo sin ser de Él? Se les va a apartar por medio de tu palabra. Tu palabra es verdad, dice Jesucristo. Y la verdad de tu palabra les va a enseñar a estas personas a ser parte del mundo, a vivir en Él, ¿cierto? Pero al mismo tiempo nunca perder su identidad como hijos del Señor. Que siempre sepan quiénes son. Que siempre entonces tomen decisiones y vivan su vida sujetos a tu palabra. Santifícalos en tu palabra, no en sus opiniones personales. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. ¿Ven? Que crean en ti, guárdalos, santifícalos, únelos. Porque esta santificación no es una cuestión meramente individual. Nosotros hemos sido salvados por el Señor, guardados por Él y santificados por Él para estar unidos en el cuerpo de Cristo. Y el Señor entonces dice, ahora que saben quiénes son, únelos. Une a todos aquellos que creen en mí, que confían en mí y que reconocen tu palabra como la verdad. ¿Reconocemos la palabra del Señor como su verdad? Y esto nos une, nos convoca y resuelve nuestras diferencias. Porque podemos tener distintas opiniones en diferentes aspectos de la vida cristiana, incluso con diferentes aspectos de la cultura. Pero si la palabra de Dios es la que dirige nuestras vidas, entonces la iglesia va a estar unida. Va a estar unida en la palabra del Señor. Únelos. Y finalmente dice, envíalos. Para que el mundo crea. Así como tú me enviaste a mí, yo los envío a ellos. Ámalos, muéstrale tu amor y que se demuestren el amor mutuamente por medio de tu palabra, para que finalmente cada uno de ellos pueda dar evidencia con su propia vida de la palabra en la que cree. Queridos hermanos, esta es nuestra realidad. El Señor Jesucristo ha traído a nuestras vidas salvación, pero al mismo tiempo ha orado por nosotros para que creamos, seamos guardados, seamos santificados, estemos unidos y podamos ser enviados a replicar esto en la vida de otras personas. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida.
Que el Señor nos ayude a ser fiel, que el Señor nos ayude a caminar con Él en todo tiempo y a que la verdad de su palabra nos ayude a marcar una diferencia en medio del mundo en el que vivimos. No aceptemos simplemente las perspectivas relativistas, las perspectivas agnósticas, las perspectivas que rechazan al Señor o las perspectivas meramente pluralistas, ¿cierto?, que invitan a un tipo de acomodamiento con el mundo. Eso no corresponde a la vida cristiana y nunca ha correspondido a la vida cristiana. Aceptemos el desafío de que somos parte de este mundo, pero aceptemos el desafío a generar respuestas profundas, contundentes, desde la palabra del Señor, y que sea la verdad de Dios la que se conozca por nuestros labios. Que el Señor nos ayude y nos guíe por caminos de verdadera fidelidad. Amén. Vamos a orar delante de la presencia del Señor.